Muy buenas a todos, bienvenidos a 4 onzas. Este es un podcast de artes marciales mixtas, es el programa número 35 de la segunda temporada. Yo soy Manuel Gutiérrez, comenzamos. Bienvenidos todos a 4 onzas, este podcast de análisis y opinión sobre el maravilloso mundo de las artes marciales mixtas. Bueno, habéis llegado aquí, ya sabéis cuál es el leitmotiv del programa, ya sabéis por qué estáis aquí, no voy a mantener la tensión, pero se ha confirmado ya, por fin, quién será el rival de Ilia Topuria en la International Fight Week, en ese evento UFC 317 de finales de junio en Las Vegas. Y es que se confirma que la gran sospecha, y es que finalmente Ilia Topuria se va a enfrentar a Charles Oliveira por el cinturón del peso ligero. Cinturón que abandona Islam, que la UFC le obliga a abandonar a Islam, a Makhachev. Bueno, no sé qué ha pasado ahí. Hasta hace poco más de 2 días Islam tuiteaba, o su representante Ali Abdelaziz tuiteaba que no iba a dejar vacante su cinturón, que él no iba a dejar el cinturón del peso ligero por subir al welter. Bueno, pues hoy se ha confirmado que ese cinturón pasa a estar vacante y Topuria y Charles Oliveira se enfrentarán por hacerse con este cinturón del peso ligero, que hasta ahora poseía Islam Makhachev, prácticamente imbatible, ya no solo en la UFC, sino como profesional, solo una derrota en su debut en la compañía, uno de los mejores peleadores libra por libra de la compañía, sin ningún tipo de dudas. Para mí, el libra por libra es Ilia, pero Islam pues está ahí en un top, ¿no? Al menos un top 3, top 5 de la UFC, sin ninguna duda. Cinturón que queda vacante, yo entiendo que le pese a Islam Makhachev, que quería, ¿no? O tenía la intención de ir a por el doble cinturón, peso ligero y peso welter, y ahora pues se ve obligado, como pasó en su momento con Ilia, que tuvo que dejar el cinturón del peso pluma para subir de división. La UFC ahora no quiere depender de los peleadores, no quiere categorías muertas, por así decirlo, con poco movimiento, no le interesa tener dobles campeones, sí que le interesa obviamente aupar a los peleadores más importantes de la compañía, como está haciendo por ejemplo con Ilia ahora de forma clarísima, pero eso de tener 2 cinturones a la vez, con lo que ello conlleva, que disminuye obviamente las defensas del campeonato en cada división, pues es algo que a la UFC en estos momentos no le interesa, y lo ha demostrado tanto con Topuria como sobre todo pues también con Islam Makhachev, que a diferencia de Topuria, él tuiteaba que no iba a dejar el cinturón vacante, 2 días después se confirma que sí. Ilia Topuria dijo lo contrario: dejo mi cinturón vacante para subir al peso ligero e ir a por el cinturón. El rival, pues tras la victoria de Jack de la Maddalena, en el último programa ya lo comenté, pues alejaba las opciones de ver un Islam contra Ilia, porque pues ya sabéis que Khabib Nurmagomedov, entrenador, coach, mentor de Islam Makhachev, es íntimo de Belal Muhammad, han compartido campamento y no iba a dejar que se enfrentaran Islam y Belal por el cinturón. Realmente ocurre pocas veces esto al máximo nivel, pero los casos que hay pues se respetan completamente, como el caso de Aljo Sterling con Merab, íntimos amigos, compañeros de gimnasio. Merab, hasta que Aljo no subió de división, él no metió esa marcha más y fue de verdad a por el cinto. En este caso ha tenido que venir Jack de la Maddalena, ha ganado a Belal Muhammad, además de pura paliza, y Islam pues se ve obligado prácticamente a subir por honor, ¿no? Sobre todo por eso que tanto lleva, ¿no? Argumentando de que Topuria no merecía la oportunidad, que Topuria debería enfrentarse antes a los contenders principales, a los Sarukian, Oliveira, Gaethje. Bueno, Topuria directamente, como le confirmó la UFC, iba a pelear por el cinturón. Islam se mantuvo a la espera, ganó Jack Della y se ve obligado ahora a pelear con Jack de la Maddalena.
volviendo al tema principal, aunque luego vamos a comentar un poquito, vamos a volver a ver qué puede ocurrir en el futuro, qué opciones hay de cara al futuro, tanto para Topuria como para Oliveira, como para Makhachev, para Jack Della, para Belal. Creo que hay tiempo suficiente para analizarlo un poquito. Sobre todo lo importante, se confirma ese auténtico peleón entre Topuria y Oliveira, de los dos mejores peleadores posiblemente del peso ligero en estos momentos, teniendo en cuenta que ya pues Islam Makhachev se puede considerar un 170 libras, un welter. Pues estamos hablando de un auténtico combatazo entre un ídolo absoluto internacional como es Charles Oliveira, futuro Hall of Fame, un peleador que tiene pues el récord de sumisiones, que es el peleador con más finalizaciones de la historia de la compañía, que eso es un mérito increíble. Un peleador que ha tenido pues sus rachas buenas, sus rachas malas. Empezó regular, tuvo pues una racha muy mala a la UFC, luego se repuso, ganó físico, subió de división y enlazó una racha de victorias increíbles que le han llevado a convertirse, como comentaba, en el peleador con más finalizaciones de la UFC y también con más sumisiones de la UFC. Por lo tanto, estamos hablando de un nombre propio importante, de un peleador que le va a plantar batalla a Ilia, que no va a ser un rival fácil en absoluto. Por supuesto, para mí, y entiendo que para la mayoría de los que escucháis este programa o para los que seguís las artes marciales mixtas, Islam Makhachev iba a suponer un enfrentamiento mucho más complicado, ¿no? para Ilia Topuria, del que va a suponer Charles Oliveira. Luego es verdad que las peleas cambian muchísimo en poco tiempo, que los estilos no hacen las peleas, pero Islam Makhachev, en cuanto a nivel, ya se vio lo que le hizo a Charles Oliveira físicamente, en cuanto también a estilo, iba a suponer un problema mayor de lo que va a suponer Oliveira para Topuria. Eso no quita que Oliveira tenga un peligro muy grande en cualquier pelea ante cualquier rival, y ante Topuria pues también va a ser un peleador más largo, va a ser un peleador más grande, un peleador que lleva más tiempo peleando en el peso ligero. Esta va a ser la primera pelea que toma Topuria en el peso ligero desde hace muchísimo tiempo, desde que se enfrentó a Jai Herbert. Pero sí que es cierto que Topuria ahora sí que se está preparando de forma concienzuda para mantenerse en el ligero. ¿Qué significa esto? Pues que está aumentando masa muscular, cambios en su dieta, cambios en su entrenamiento, muy similar al proceso que, por ejemplo, ha realizado John Jones, que ha subido al peso pesado, con todo el cambio corporal que eso implica, que no es solo ganar grasa, sino que tienes que ganar musculatura de forma proporcionada, de forma sana, ¿no? De forma que te ayude, ¿no? De forma funcional a pelear. Y a Ilia ya se le ven en los últimos vídeos mejoras importantes en cuanto a físico. Se le ve mucho más grande. A Islam también lo noto yo más grande, teniendo en cuenta su subida al welter. En el caso del peso ligero al welter son 15 libras. En el caso del peso pluma al ligero son 10 libras, que se van a notar mucho en el caso de Topuria, y 15 también que se van a notar mucho en el caso de Islam Makhachev. Lo bueno de esta subida al ligero es que Ilia no va a sufrir tanto en los cortes de peso, va a tener campamentos más cómodos, el cardio debería mejorar, la potencia va a mejorar, la movilidad no debería verse afectada. Si en este caso hace una subida de masa muscular bien medida, debería mantener la velocidad y tener incluso más ventaja en cuanto a velocidad que la que tenía en el peso pluma. La fuerza en el suelo, el cardio en el suelo para luchar, para también hacer jiu-jitsu debería mejorar. Obviamente la resistencia que se va a encontrar va a ser superior porque se va a enfrentar a rivales más grandes que en el peso pluma, pero Topuria por características creo que se va a ver muy reforzado, ¿no? Por esta subida de división, sobre todo por esos cortes de peso que tanta mella le hacían en los días anteriores a subir a la báscula. Y a pesar de que se vaya a encontrar a peleadores grandes, como hubiera sido el caso de Islam Makhachev, como fue el caso de Jai Herbert, no tanto con Charles Oliveira, que empezó peleando en el pluma, creo que va a ser una división que se le va a moldar muy bien, a la que se va a adaptar muy bien. Creo que a medida que vayamos viendo combates de Topuria en el ligero, que yo creo que va a hacer mínimo 3 peleas, lo vamos a ir viendo mejor. Creo que contra Oliveira va a tener un combate duro. Oliveira es un grappler de primerísimo nivel, un peleador que ha estado en miles de batallas, pero es un peleador que es vencible. Es vencible, es un peleador que ha perdido muchos combates en la UFC, muchos combates recientemente, y es un peleador al que se le puede hacer daño desde el primer asalto hasta el último. En el suelo también pues puede sufrir, es un peleador que ha finalizado mucho en el suelo, pero no es un peleador con un grappling técnico de pura dominancia. Por lo tanto, yo creo
que si tenemos en cuenta que Ilia Topuria es superior en cuanto a striking, creo que es más fuerte, más poderoso, es más técnico, creo que también es superior en el wrestling, que es lo que puede ayudar a Topuria a decidir dónde se va a realizar la pelea, evitar los derribos de Charles, cansar a Charles, derribar a Charles, tomar posiciones de control en el suelo. Y en el grappling, a pesar de que yo sí que le doy cierto favoritismo a Oliveira, creo que tiene un jiu-jitsu más efectivo para las artes marciales mixtas, creo que Topuria no es un peleador que en este caso se vaya a dar por vencido en el suelo, fácil de dominar, fácil de tomar la espalda, no lo creo en absoluto, más allá de esa primera pelea que tuvo contra Youssef Zalal, en la que sufrió un poquito, ¿no? Sobre todo en los últimos minutos por ese COVID que tuvo semanas antes, por ese corto aviso. Creo que Topuria plantaría batalla a Charles en el suelo, incluso es posible que acabara tomando una posición de dominio y nos pudiera sorprender con algún triángulo, pero yo creo que la pelea se va a desarrollar donde decida Ilia, que tiene esa capacidad de decidir con su wrestling top dónde se va a producir, y creo que a medida que vayan pasando los minutos arriba, Topuria va a conectar, Topuria va a hacer daño a Charles Oliveira, y creo que esto va a finalizar muy prontito. Creo que es una pelea que no va a ir a la decisión, me sorprendería muchísimo que fuera a los puntos. Creo que es una pelea que se va a acabar entre el segundo y tercer asalto, entre el minuto 5 y el minuto 15. Creo que a pesar de ello va a haber momentos de sufrir. Creo que los nervios van a estar a flor de piel, sobre todo para los que seguimos a Ilia, para los que le tenemos cariño también a Charles Oliveira, porque no gusta, ¿no?, ver a un ídolo como Charles enfrentarse también a un ídolo como ese Topuria, obviamente tirando por lo patrio, tirando por lo español. Voy con Ilia en este enfrentamiento, voy con él a muerte, pero más allá de lo que me diga el corazón, creo de verdad con la cabeza que Ilia Topuria es favorito, que Ilia Topuria es mejor que Charles Oliveira, que Ilia Topuria habría plantado cara a Makhachev, aunque creo que Makhachev partía como favorito frente a Ilia, al menos en esta primera hipotética pelea, pero contra Oliveira creo que lo veo mucho más distinto, lo veo más favorecedor para el hispano georgiano, sobre todo por estilo, y creo por lo tanto que Ilia Topuria va a finalizar en el segundo o tercer asalto a Charles Oliveira. Si la pelea se alarga, Topuria ha demostrado que puede pelear perfectamente en peleas, ¿no?, de 25 minutos, ahora con este cardio mejorado, ¿no?, por no sufrir esos cortes de peso, por tener campamentos más cómodos. Creo que no debería tener ningún problema para llegar a la decisión, pero es tan bueno boxeando, es tan bueno derribando, defendiendo derribos, esos movimientos de wrestling, de lucha greco-romana que tiene Ilia, que él, si quiere, pues va a mantener la pelea arriba. Si le interesa en algún momento amagar algún derribo para que Charles pues descuide un poquito su guardia, lo va a hacer, y creo que está por encima del Oliveira actual. Creo que Topuria está ahora mismo en un nivel altísimo. Para mí es el libra por libra número 1 de la UFC, por encima de Tomás Pinal, por encima de Islam Makhachev, por encima, por supuesto, también de otros campeones como Magomed Ankalaev, como Merab. Creo que en las artes marciales mixtas masculinas no hay nadie libra por libra al nivel de Ilia, aunque creo que Tomás Pinal está muy cerquita. Lástima, ¿no?, que esa pelea contra John Jones no termine de confirmarse oficialmente, aunque sí que es cierto que Dana White en este último directo en el que ha anunciado toda esta batería de peleas ha adelantado que se va a acabar haciendo. Por lo tanto, estamos pendientes. Y un poquito a modo resumen, pues reiterar mi opinión. Creo que Ilia Topuria es mejor que Charles Oliveira. Charles Oliveira merece todo el respeto del mundo. Va a tener también golpes que van a entrarle a Ilia. Es un peleador también poco ortodoxo, ¿no?, que te puede conectar, que tiene también poder en las manos. Y además es muy oportunista, es muy inteligente. Sabe cuándo derribar, sabe cuándo tomar la espalda, sabe cuándo pegar patadas. Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta que Charles Oliveira es un merecedor también al 100% de esta oportunidad de tener esta pelea, ¿no?, por el cinturón del peso ligero. Y además es un peleador que sabía que en esta International Fight Week o se enfrentaba a Ilia o no se enfrentaba a nadie, porque en el caso de que hubiera ganado Belal Muhammad la pelea, el enfrentamiento hubiera sido Islam Makhachev contra Ilia Topuria, y ha ocurrido lo contrario, ha ganado Jack Della, y él sabía que en el caso de ganar Jack Della subía Islam al peso welter y él se enfrentaba a Topuria. Por lo tanto, él ha podido preparar el campamento 100% centrado en Topuria, porque era Topuria o no era nada.
En el caso de Ilia, pues no se sabía hasta el momento final en el que se confirmó la victoria de Jack Della si iba a ser Islam o iba a ser Charles Oliveira. Obviamente otros nombres, ¿no?, que sonaban por ahí, que podía leer en algunos perfiles de Twitter, como el propio Arman Tsarukyan, ningún sentido, sobre todo teniendo en cuenta que la UFC dijo que Arman Tsarukyan, por esa salida de ultimísima hora de su pelea contra Islam, no iba a pelear inmediatamente por el cinturón, y que a Ilia Topuria se le prometió pelear directamente por el cinturón. Esa pelea no tenía ningún tipo de posibilidad de darse. La UFC le prometió a Ilia pelear por el cinturón, solo había dos opciones: Makhachev u Oliveira. Se confirma que Islam consigue huir entre comillas de Topuria. Se confirma que al menos a corto o medio plazo no vamos a tener este enfrentamiento. Una lástima, porque es el enfrentamiento que todo el mundo quería ver, que más llamaba la atención, que todo el mundo estaba pidiendo a gritos. La culpa la tiene Jack Della por ganar a Belal Muhammad, pero bueno, hay que esperar, ¿no?, qué puede ocurrir en estas próximas peleas. Vamos a ver qué ocurre en ese Jack de la Madalena contra Islam Makhachev, que nunca se sabe. Vamos a ver si Ilia gana, por supuesto, ¿no?, a Charles Oliveira. Si no gana Oliveira, no se va a enfrentar a Makhachev ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo. Pero sobre todo importante para que se pueda dar esta pelea, vamos a ver primero si Islam puede ganar a Jack Della. Creo que para mí es una pelea también 50-50. Jack Della es un peleador grandísimo, es un peleador con una defensa de wrestling muy mejorada, con un grappling también que mejora pelea a pelea, con un boxeo de primerísimo nivel, muy grande. Por lo tanto, en esta primera pelea de Islam contra Jack Della, la diferencia de tamaño, la diferencia de experiencia, la división, la fuerza, el boxeo, cuidado, porque para mí es mucho más probable que gane Jack de la Madalena a Islam Makhachev en el peso welter a que gane Oliveira a Topuria en el ligero. Por lo tanto, una posible o hipotética derrota de Islam contra Jack Della, la verdad que sería un cambio de rumbo drástico. No sé si volvería al peso ligero. Yo entiendo que la UFC sí presionaría para que volviera. Incluso ganando a Jack Della, la UFC yo creo que presionaría para dar ese enfrentamiento contra Topuria en un posible catchweight. Bueno, si es una pelea por el cinturón, difícil, ¿no?, que sea un catchweight, pero estaría la alternativa de que Ilia subiera al peso welter, que ahí ya hablaríamos de una diferencia de tamaño increíble, o que Islam bajara al peso ligero. Es difícil cuando un peleador coge masa muscular, cuando un peleador sube de división y lo hace sobre todo con la intención de quedarse en esa nueva división. El volver atrás no es fácil, sobre todo porque no es tan sencillo como, bueno, corto la alimentación, dieta estricta, recortes de agua, peso. No, es mucho más complicado porque tienes que realizar un corte de peso doble. No es lo mismo subir a las 155 libras y luego tener que cortar a las 145 libras, porque estamos hablando de que incluso Ilia, para pelear en las 155, va a tener que cortar peso, a cortar peso pensando, ¿no?, que tienes una pelea en 145. Es decir, es muy difícil, prácticamente imposible, que Topuria o Islam vuelvan a una división más pequeña, porque físicamente eso les dejaría muy mermados y serían pues los recortes más duros de su carrera. Por lo tanto, vamos a ver primero qué ocurre con estas dos peleas. Para mí, Topuria va a finalizar a Charles Oliveira. Por estilo creo que es un muy mal emparejamiento para Charles, aunque admiro a Charles, ya lo sabéis. Y luego yo creo que la pelea Jack Della contra Islam es una pelea 50-50, en la que quizás me decanto ligeramente por Islam, pero no hay que menospreciar a Jack de la Madalena. Y sobre todo, si gana Jack Della, ¿qué pasará con Islam Makhachev? O si gana Charles Oliveira a Ilia Topuria, ¿qué pasará con Ilia? Porque estamos hablando de que abandonan sus cinturones para subir de división, con lo que eso conlleva, ¿no? Perder esos porcentajes de pay-per-view que tan importantes son en las bolsas, ¿no?, que se acaban llevando en estos eventos numerados, y acaban quedando con una mano delante y otra detrás. Tendrían que hacer mínimo otra pelea, porque no sé si habría una revancha inmediata, pero otra pelea por hacerse, ¿no?, con la posición número 1 de contendiente. Y ahí ya hablamos, por ejemplo, que en el peso pues el ligero está Justin Gaethje, una posible revancha contra Max Holloway. Vamos a ver qué pasa en ese enfrentamiento Max Holloway-Dustin Poirier por el BMF. Una revancha no la descarto en absoluto en un futuro Holloway-Topuria, por supuesto.
O en el caso del peso welter, es que si Islam no gana, va a tener a Ian Garry y a Shavkat apretando por atrás. Es que esto son dos divisiones muy competitivas. Ilia barrió el peso pluma, pero aquí en el ligero la situación es muy distinta. Aquí tiene trabajo de muchas peleas por delante para barrer de nuevo como lo hizo en el peso pluma. Lo va a tener más complicado. Aún así creo que cada campamento, cada pelea, Ilia es mejor peleador. Está en su prime físico, en su prime mental, pero creo que va a seguir mejorando durante algunas peleas más. Y va a depender, pues, realmente un poquito de qué es lo que ocurre con Islam. Ese enfrentamiento yo creo que ya se borra toda posibilidad de que se pueda dar en este año. Por lo tanto, vamos a ir paso a paso. Vamos a ver qué ocurre en junio entre Ilia y Charles. Yo creo que va a ganar Ilia Topuria. Vamos a ver qué ocurre entre Islam y Jack Della. No sé cómo van a estar las cuotas, por ejemplo. Creo que seguramente pues parta Island como ligero favorito. Pero es que Jack Della, con todo lo que está mejorando, ultra motivado ahora, habiendo vencido a Belal partiendo como no favorito, va a ser una piedra muy, muy, muy dura la que tenga Island. El futuro ilusionante. La verdad que el futuro pinta bonito porque por fin se desbloquea esta situación. Esta incertidumbre también se disipa. Se confirma por fin este peleón, que es el mejor, ¿no? Como he comentado antes, que podemos ver en el peso ligero. Y más allá de esto, pues Dana White, por ejemplo, que anunció que Dricus du Plessis se va a enfrentar en Chicago el 16 de agosto a Khamzat Chimaev por el título del peso medio. Y, o importante, este UFC 317 de la International Fight Week, además de este Topuria contra Oliveira, pues queda de la siguiente manera, a falta de confirmar algunos emparejamientos. Tenemos, por ejemplo, la pelea por el cinturón mosca, Alexandre Pantoja contra Kai Kara-France. Kai Kara-France actual número 4 de la división. Vamos a tener a Paulo Costa enfrentándose al ruso Roman Kopilov. Beneil Darius se va a enfrentar a Renato Moicano, auténtico peleón. Justin Tafa, que se va a enfrentar a Jonathan Diniz. Luego, para mí, una de las peleas tapadas, que para mí debería ser la eliminatoria por la oportunidad por el título, ¿no? Por así decirlo, que va a ser la que va a enfrentar a Brandon Royval y a Manel Capé. Ya sabéis que aposté por Alexandre Pantoja, campeón del peso mosca final de año, pero Manel Capé era el gran tapado. Si gana Capé, a Royval se convertiría en número 1 en este caso, de la división, justo por detrás del que gane la pelea entre Pantoja y Kai Kara. Y también tendremos un Jack Hermansson contra Gregory Rodríguez, pelea súper interesante, duelo de estilos. Y Vivian Araújo contra Tracy Cortés, pelea de ranqueada del peso mosca femenino. Por lo tanto, a falta de confirmarse algunos combates, queda una cartelera muy, muy apañada, sobre todo por encima de Recho, esa pelea principal. Ilia Topuria es campeón del peso mosca, es campeón invicto, el hombre que ha barrido a Alexander Volkanovski y a Max Holloway, a dos auténticas leyendas. Se va a enfrentar también a otra leyenda como es Charles Oliveira, actual número 2 del ranking del peso ligero, solo por detrás del castigado Arman Tsarukyan. Vamos a ver también qué ocurre en el futuro con Arman Tsarukyan, que por supuesto pues pinta, ¿no? Todo apunta a que será un futuro rival tarde o temprano también de Ilia, y ahí sí hablaríamos de un emparejamiento de los más complicados para Ilia. Ese Arman Tsarukyan Ilia Topuria sería también un auténtico peleón, durísimo para Ilia, pero eso ya sería en el futuro, eso ya lo analizaremos en su momento cuando se confirme. Pero sobre todo este programa especial, como ya sabéis, ¿no? Estas últimas semanas tan importantes para los intereses de las artes marciales mixtas españolas, intercalando, ¿no? O subiendo un programita entre semana, cortito. Lo primero fue con el anuncio de que Topuria iba a pelear en el International Fight Week o en la International Fight Week, y ahora pues confirmándose la pelea contra Charles Oliveira. Sobre todo, antes de cerrar el programa, mi enhorabuena, aunque no le vaya a llegar, a Álvaro Colmenero, el periodista que adelantó pues hace varias semanitas o varios días, ¿no? Que se iba a realizar esta pelea, que Topuria iba a pelear en la International Fight Week, que sería por el cinturón, nada de interino, vacante o indiscutible. Y se ha confirmado, a pesar de que le han dado muchas cañas, sobre todo medios americanos, se confirma, ¿no? Esa información que nos traía, auténtica referencia, ¿no? Absoluta, Álvaro Colmenero, como otros muchos periodistas hispanohablantes, Carlos Contreras, en Generación MMA Gonzalo Campos, que también publicaba, ¿no? Un vídeo hace varias horas sobre esta misma noticia.
Por lo tanto, enhorabuena Colmenero por la exclusiva, todo un referente en el sector. Os recomiendo que lo sigáis en YouTube, que tiene su canal. Y bueno, pues nos vemos no la próxima semana. Voy a intentar tener el episodio 36 listo para este domingo, si no pues será el lunes. Lo importante, nos vemos en poquitos días ya con el análisis de este próximo evento de UFC. Analizamos también la actualidad, analizamos también los próximos eventos de las próximas semanas. Muy pendientes ya, entramos en la previa de este UFC 317. Se acerca ese auténtico peleón, se acerca el regreso del Matador, porque Ilia Topuria ha anunciado que ya no va a ser la leyenda, que va a ser el Matador. Y muchísimas gracias de nuevo por escuchar 4 onzas, muchísimas gracias por estar ahí. Vivan las artes marciales mixtas.